Comenzamos entonces con nuestra sesión de hoy. Esta es una sesión introductoria a OKR. Vamos a hablar de todos los aspectos de OKR, no en tanta profundidad, pero sí vamos a tratar de hacer una cobertura completa de qué es OKR y cómo funciona, de dónde viene, para que ustedes tengan una idea y quienes quieran empezar a implementarlo inmediatamente pueden entrar en nuestro sitio web y activar su cuenta de nuestro software de gestión OKR, el EcoKR. Está la dirección acá en pantalla. De todas maneras, si entran en nuestro sitio web, en el botoncito amarillo, en la columna derecha arriba, van a encontrarlo. Así que la idea del tema de hoy es que tengan esta visión y podamos abordar los pasos que uno tiene que realizar para ir planificando sus trimestres, de modo que sea algo que ojalá les sea de utilidad y puedan empezar a implementar lo que les quieran inmediatamente. La dinámica de las sesiones acá, como ustedes saben, son sesiones interactivas, así que no solo les pido, les agradezco que hagan todas las preguntas que quieran, lo hacemos así de manera más cercana, más entretenida, así que en cualquier momento quien quiera abrir la cámara, el micrófono, y va a hacer una pregunta o algún comentario, muy bienvenido. Estas sesiones las vamos grabando todos los jueves, tenemos distintos temas que vamos abordando en el Club de Objetivo, así que las vamos grabando y los días viernes las publicamos en YouTube, de modo que, por ejemplo, Alberto, si es que tú después lo quieres compartir con alguno de tus colaboradores, que a lo mejor tampoco ha venido, o quien quiera, todos están todos invitados a poder revisar la sesión de lo que hicimos en el evento de hoy. Tenemos nuestro programa de partners para implementar OKR, así que quienes estén con deseos de participar en algo así, por favor, ahí está la dirección. Se pueden inscribir, ahí vamos a tener una reunión con quienes quieran para poder hablar en más detalle de qué se trata todo esto. Mi nombre es Javier Ergas, me presento para quienes no me conocen, ingeniero civil en informática, tengo empresa desde los 21, me ha ido bien, me ha ido mal, he quebrado, me han absorbido empresas multinacionales, tengo harto cuento para contar, he implementado muchísimos años CRM, el de Microsoft específicamente, y me encanta todo este tema del OKR porque al tener esa experiencia de liderar empresa, siempre yo andaba buscando este tipo de metodología y cómo hacer mejor las cosas, y la verdad es que en mis momentos más difíciles pienso que OKR hubiera hecho la diferencia, así que poder compartir esta experiencia, este conocimiento, estas prácticas, es algo que realmente me apasiona, así que les agradezco mucho que estén hoy día en la sesión de hoy. Y vamos a empezar hablando acerca de qué es OKR, un poquito de a dónde viene esta metodología, que como ustedes saben está en boga hoy en día, la usan empresas de muchísimo renombre en todo el mundo. Y para empezar les voy a contar que esto es algo que parte a fines de los años 70 en la empresa Intel. Ustedes deben conocer a Intel ahí por los microprocesadores, que probablemente tienen en el computador que están usando en este momento. Tenemos acá en la foto a la izquierda Andy Grove, que en esa época era el CEO de la compañía, después de haber sucedido a Gordon Moore, académico de la Universidad de California, ocupaba mucho la empresa como un laboratorio de técnicas de management, de metodología. Entonces esto empieza a hacerse notar, esto de OKR, a fines del año 79, en algo que Intel llamó la operación Crash. Y si se fijan acá en la imagen de la mitad de la pantalla, acá dice, es la carta que manda uno de los ejecutivos a la dirección de la empresa, contando de una tremenda amenaza que estaba sufriendo Intel. Hay que entender que Intel originalmente era una empresa de fabricación de microprocesadores. Perdón, era una empresa de fabricación de memoria RAM, de memoria de computadores. Y en esos años habían tenido problemas porque había entrado con mucha fuerza los japoneses a competir con precios bajos, con la eficiencia que los destaca. Y Intel había empezado con un giro bien abrupto para transformarse en una empresa de fabricación de microprocesadores, que técnicamente es algo muchísimo más complejo. Entonces están en esta dinámica, mutando hacia los microprocesadores, tratando de darle continuidad a la empresa, y aparece en este evento que se llama finalmente la Operación Crash, que Motorola
que es una tremenda empresa, en esa época ya era muchísimo más grande que Intel. A estas alturas ya no lo sé, pero en esa época era mucho más grande que Intel. Venía entrando con fuerza en el mercado de los microprocesadores. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero los Mac, los primeros Macintosh, las cajitas cuadradas chiquititas, tenían el procesador Motorola 68000 de tecnología RISC, probablemente más eficiente que la de Intel. Y aparece esto, y Intel, y Andy Grove acá principalmente, se resiste y dice, no, nosotros acá no vamos a seguir el mismo destino que tuvimos con respecto a la fabricación de memoria RAM, y vamos a hacer la pelea. Y nuestro objetivo es sacar a Motorola del mercado de los microprocesadores, cosa que, como cuenta la historia, no es ninguna novedad, lograron. Si ustedes van a buscar ahora un computador que tenga procesador Motorola, no lo van a encontrar, no hay. Y eso dejó de ocurrir después de este evento, donde la operación Crash se trató de una iniciativa principalmente comercial y de marketing. Muy interesante eso, porque no hacen ningún cambio en el producto, que por lo demás es algo no de corto plazo y de muchísima complejidad y esfuerzo. Es solamente una operación comercial y de ventas que despliega la empresa en sus oficinas en 80 países, alineando a toda esa cantidad de personas, imagínense, en distintos países, distintas zonas horarias, para finalmente lograr recuperar este mercado. Acá, para los que le interesen un poquito más de detalle, la operación Crash se trataba de ir a presentar y convencer a los fabricantes de dispositivos, digamos, que incluyeran el microprocesador Intel dentro de sus diseños. Una operación muy de venta técnica. Bueno, dentro de esa historia aparece John Doerr, que es el que está más a la derecha en la pantalla, que se hizo una persona, un inversionista en Silicon Valley de mucho renombre, muy conocido, del grupo ahí de los famosos, digamos. John Doerr trabajó directamente con Andy Grove, iban a estas misiones a los distintos países juntos, y resulta que John Doerr, 20 años después aproximadamente, después de haber salido en Intel y haber estado en otros lugares, se hace inversionista de una pequeña empresa que funcionaba arriba de una heladería en un strip center que hoy conocemos como Google. Tenía 30 empleados, y llega, acá lo vemos en la foto con Larry Page. Yo creo que es una foto más reciente, yo creo que estaban más jóvenes todavía en esa época. Y le dice a Larry y a Sergey Brin, les dice, mira, efectivamente yo vengo a invertir acá mucho dinero para nuestra cultura, pero creo que no tanto para ellos, era una suma de alrededor de 12 millones de dólares. Y le dice, bueno, pero la verdad las cosas es que lo principal, más que el dinero que vamos a poner acá en la inversión, es que ustedes puedan adoptar esta práctica que yo aprendí de mi maestro, de Andy Grove, en Intel, que nos ha dado tanto éxito, y que se llama OKR. Y parten las primeras reuniones enseñándole OKR a los fundadores de esta empresa, que tenía mucha expectativa, pero que en ese momento todavía era chica. Y me gusta recalcar en esta parte que la empresa era pequeña aún, porque OKR sirve para distintos tipos de empresas, de distintos rubros, no son solo empresas de tecnología, y de distintos tamaños, en distintas fases. Y yo te diría que en el ejemplo más extremo, si alguien quiere hacer algo solo, esto también le va a servir. Le va a permitir ordenarse, darle foco, entender cuál es el objetivo de manera inequívoca, y también explicar y darle seguimiento al cómo, cuáles son las acciones que se deben realizar para finalmente concretar este objetivo. Cosa que aún saca muchísimo más lustre, muchísimo más beneficio cuando hay equipos, porque al final esta comunicación en los equipos, la capacidad de que todos estemos entendiendo lo mismo y nos dirijamos hacia el mismo lugar de manera lineal, nos apoyemos, pasa a ser un tremendo desafío. Entonces, por ahí está el foco de lo que es OKR. Y bueno, como ustedes sabrán, Google usa OKR hasta el día de hoy. John Doerr en su libro dice que OKR corre por la sangre de Google. Todas las cosas increíbles y las locuras que han hecho, las han hecho en base a OKR. De hecho, cuenta ahí que Larry Page, en persona, se dedicaba a revisarle el OKR a todos los ingenieros de la empresa durante muchos años, cuando era CEO de la compañía. Y dentro de eso, han aparecido muchísimas otras empresas que lo usan. Entonces, para poder definir esto, podríamos nosotros decir que
OKR es una metodología para lograr los objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos que, al ser estratégico, no solamente el hecho de lograrlos nos da el beneficio en el corto plazo de haberlo logrado, sino que nos permite instalar nuevas capacidades, nos permite mejorar la empresa trimestre a trimestre. Cada victoria debiera dejar instalada una competencia, una capacidad, un desempeño superior, de asuntos que son los más importantes para la organización, y que de manera natural, al ser tan importante y probablemente muy complejo, requieren un esfuerzo colaborativo de muchas personas que tienen que estar trabajando alineadas para que esto se pueda llevar a cabo. Imagínense ustedes, por ejemplo, una empresa que efectivamente se dedica a lograr sus objetivos estratégicos trimestre a trimestre. A lo mejor parte junto con otra empresa que, ya vamos a explicar por qué, le cuesta más lograr sus objetivos estratégicos. En un año, en 2 años, uno ya empieza a notar una diferencia tremenda entre esas empresas. Y claro, el ejemplo de Google acá es tremendo, porque lo que han logrado es realmente impresionante. La idea de esto, como les digo, más que lograr el objetivo específico, que es importantísimo, es que nosotros vayamos aumentando el nivel de desempeño de nuestras competencias, de nuestras capacidades. Aprovecho acá en la pantalla de recomendarles el libro de John Doerr, de quien estábamos hablando. A ver, quienes estén interesados en el tema de OKR, este es como la lectura principal, diría yo. Así que ahí lo tienen en pantalla. Entiendo que también está en español, para quienes quieran leerlo. Algunas de las empresas que usan OKR, y acá tenemos muy poquitas, pero de mucho renombre, esta lámina siempre me da miedo, porque no quiero dejar la sensación de que es solamente para empresas de esta envergadura, sino que para empresas también que pueden ser muchísimo más chicas, de 5 personas, 10 personas. Normalmente acá en este rango entre las 50 y las 500 personas, esto es radical para la empresa, la transforma pero de manera profunda, a nivel cultural, a nivel, como decía antes, de lo que las capacidades que van adquiriendo. Y dentro de estas conocidas vemos varias acá: Netflix, Facebook, el Google que ya hablamos, Microsoft. A mí me gusta, siempre le he seguido durante mi vida la pista de bastante cerca a Bill Gates, y siempre me impresiona porque en el documental que tiene en Netflix, no sé si es que alguien lo ha visto, si es que no, se los recomiendo, muy entretenido. En un momento, bueno, Bill Gates es un lector empedernido, siempre anda leyendo, tiene un blog de libros, recomienda libros. Y en una parte, en el documental, le toman la bolsa de los libros con las que él viaja, siempre anda como con 20 libros en una bolsa así como de género, y sacan los libros, y uno de los libros es Measure What Matters de John Doerr, el que les acabo de recomendar. Entonces, que era interesante saber que Bill Gates está estudiando lo mismo que nosotros, ¿verdad? Perfecto, entonces John Doerr en su libro habla acerca de los superpoderes de OKR, término que me parece genial, y habla de 4 cosas específicamente. Primero habla del foco y el compromiso con las prioridades, que es una cosa tremenda, digamos. A mí me pasa mucho en mi época de implementador de sistemas y consultor de empresa, y les hablo incluso en empresas grandes, multinacionales, ver cómo los planes estratégicos al poco tiempo se olvidan, son desplazados por otras prioridades, urgencias, y finalmente hace, como decía antes, que la empresa no logre el cumplimiento de estos planes estratégicos que son tan importantes porque son los que te llevan al siguiente nivel. Por otro lado, la alineación, la transparencia y la conexión del equipo, en el sentido de entender que estamos todos en el mismo barco, todos tenemos que remar juntos para llegar al objetivo, y en caso que no lo estemos logrando, entonces, claro, tenemos que apoyarnos, y para eso es importante entender en qué está el resto del equipo, en qué está avanzando, en qué tiene problemas, dónde están los obstáculos, dónde están las cosas que les está costando avanzar, para poder trabajar esto de manera colaborativa, en conjunto, irnos apoyando. Por otro lado, el seguimiento de las responsabilidades, entender que acá este objetivo que vamos a plantear en nuestro KR, y como ya hemos visto anteriormente, está la sesión ahí en el canal de YouTube, hicimos hace un par de semanas una sesión con un experto en planificación estratégica,
y hablamos acerca de cómo compatibiliza la planificación estratégica con el OKR, como yo de mi planificación estratégica voy generando OKRs para los distintos trimestres, es importante saber que este OKR yo lo voy a subdividir en objetivos específicos, en resultados clave, los KR, y cada uno de ellos va a tener un responsable que va a tomar las riendas de que cada una de estas cosas se cumpla. Y nos interesa muchísimo saber quién es quién, porque queremos ir a ayudarlo. Y ahí ustedes se van a dar cuenta, quienes empiecen a usar esto, que es transformador, cómo los equipos empiezan a colaborar de manera natural y saludable para poder llevar a cabo nuestro objetivo de mayor impacto. Y finalmente estirarse para lograr cosas increíbles, y acá yo creo que Google es un ejemplo conocido y notable de las locuras que han hecho desde que partieron. Pensar, por ejemplo, que para que yo pueda ir al cajón de búsqueda en la página de Google, escribir un término y que Google me devuelva el más relevante para mí, pensar que para lograr eso ellos tienen que almacenar y clasificar toda la internet en sus servidores, a mí de entrada me parece que es una completa y absoluta locura. Como ingeniero informático, o sea, ahora veo que se puede porque ellos lo hacen, pero a mí no se me hubiera ocurrido nunca. O por ejemplo, pensar que, y también un ejemplo que me gusta dar siempre, que para que yo pueda hacer un recorrido virtual por cualquier calle del mundo, voy a poner unos autitos recorriendo las calles con cámaras, con sensores, con antenas, y voy a llevar toda esa información al mapa. O a lo mejor pensar, por ejemplo, que YouTube reproduce más de 1.000 millones de horas de video al día. Entonces son cosas que de entrada parecen que son una locura, para mí por lo menos, imposibles, pero que si uno nunca se los plantea como un objetivo, entonces no hay ninguna posibilidad. OKR es una metodología que nos permite tomar el control de estos objetivos, de los objetivos comprometidos, los que son de corto plazo, importantes, y también, como dice Google, como nuestros maestros OKR acá que vamos a estar mirando, estos objetivos aspiracionales, donde vamos a ir a buscar más que cumplir el número específicamente, sino que ir a crear algo que sea realmente relevante e increíble. Entonces, ¿qué son estas letritas de OKR? Tenemos por un lado la O, que es nuestro objetivo. Nosotros en nuestro trimestre vamos a estar trabajando normalmente con un objetivo, el objetivo de mayor impacto, como lo llamamos acá, el cual a su vez se va a subdividir en objetivos específicos, que de cumplirse nos van a permitir el cumplimiento de este objetivo de mayor impacto. Normalmente este objetivo de mayor impacto, ya vamos a ver, son pocos, debería ser uno, y si la empresa ya está a buen ritmo con la metodología, a lo mejor dos, pero nunca más que eso. Es algo que vamos a ejecutar solo en un trimestre, entonces, y vamos a ver que esto no es lo único que hace la empresa sigue haciendo sus otras cosas. Y por otro lado, tenemos nuestros resultados clave, que siempre vamos a preferir manejarlo y definirlos como métricas de causa que nos van a permitir entender el cómo. ¿Cuáles son las acciones específicas que tenemos que lograr? Que va a hacer todo el equipo, cada uno de los integrantes, para finalmente llevar a cabo y lograr nuestro objetivo de mayor impacto. Yo acá me gustaría poder agregar un quinto superpoder, que si bien John Doerr habla de todo el tiempo en su libro acerca de eso, no lo pone dentro de la lista de estos superpoderes, pero yo creo que es relevantísimo. Y yo diría que la capacidad de explicar de manera inequívoca cuál es el objetivo, qué es eso que estamos tratando de lograr y cómo hacerlo, es el gran superpoder, porque eso es lo que permite finalmente alinear al equipo de trabajo, que estemos todos hablando de lo mismo, trabajando de manera colaborativa, apoyándonos. Al final, nuestros mayores problemas, uno de nuestros mayores problemas para no lograr nuestros objetivos es que muchas veces no tenemos muy claro qué es. Entonces, esta característica de permitir que se entienda de manera inequívoca el qué y el cómo, para mí sería el quinto superpoder de esta metodología. Si nosotros lo vemos así, y acá tenemos un diagrama bastante simple y ordenadito, normalmente en la vida real esto tiene muchos más nodos, muchos más cajitas,
Vamos a tener arriba nuestro objetivo de mayor impacto, el cual vamos a subdividir. Ya vamos a ver cómo podemos subdividirlo, hay algunos criterios de cómo subdividirlo, en subobjetivos, que van a abordar distintas partes de nuestro objetivo de mayor impacto, o distintos equipos, tal vez distintas sucursales, ya vamos a ver. Y finalmente adentro nuestros resultados clave, donde vamos a aplicar nuestras métricas de causa, que nos permitan entender si nos estamos acercando o no al cumplimiento de nuestro subobjetivo y consecuentemente entonces de nuestro objetivo de mayor impacto. Y vamos a agregar acá que estos no son tareas. Nosotros cuando hablamos de resultados clave puede ser que tengamos un resumen de nuestra actuación, de nuestro avance en tareas, pero acá en el OKR nosotros nunca vamos a tener la lista de tareas en detalle. Eso podemos hacerlo con otras metodologías, en otros sistemas, metodología ágil, hay varias formas de hacerlo. Acá nosotros vamos a estar persiguiendo entender las métricas de cómo van avanzando las cosas. En el tiempo, normalmente un OKR se ejecuta durante 3 meses, es bastante flexible esto, pero esto es como el estándar. Se hace 4 veces al año, en periodos de 3 meses. Acá estamos mirando en la pantalla el ejemplo de principio de año, donde parte nuestra ejecución en naranjo. En enero, nosotros empezamos a prepararnos antes, definiendo nuestro objetivo de mayor impacto, analizando nuestra actuación y nuestro desempeño del trimestre anterior, que lo vamos a ocupar como una entrada para nuestra planificación del próximo trimestre, porque imagínense, si no fuimos capaces de lograr el objetivo en el trimestre, obviamente que vamos a capitalizar ese aprendizaje, nos vamos a preguntar por qué no fuimos capaces de lograrlo, qué fue lo que ocurrió, cómo podemos mejorarlo, y si realmente era un objetivo relevante, probablemente vamos a insistir en el siguiente trimestre. O si lo logramos, perfecto, entonces nos vamos a proponer probablemente ir a buscar una frontera nueva, conquistar otra montaña más alta. De todas maneras, es importante entender cómo nos fue en nuestro trimestre anterior, cosa que vamos a hacer al término. Con nuestros clientes de OKR acá, estamos justamente en esa etapa, mirándonos a nosotros mismos, qué fue lo que hicimos, en qué tuvimos éxito, en qué fracasamos, y ya preparándonos ya, y en algunos entrando ya en la planificación del próximo trimestre. Entonces vamos a estar ejecutando, y hay un periodo de traslape, que esto es muy similar a lo de las metodologías ágiles de desarrollo de software, etcétera, en el sentido de que nosotros vamos planificando en función de nuestros resultados ya obtenidos. Entonces, para implementar nuestro OKR, nosotros vamos a seguir 4 pasos. Y antes de entrar acá en los 4 pasos, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, alguna reflexión, todo muy bienvenido acá. Perfecto. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a nuestro periodo, a nuestro ciclo OKR, que como les decía, normalmente se ejecuta en periodos de 3 meses, pero no siempre, dependiendo de la situación de la empresa, el tamaño, el equipo. De hecho, es más, nosotros en nuestro programa del Club de Objetivos Premium, donde acompañamos empresas, hacemos servicios de consultoría específico para apoyarlos en la adopción de la metodología. Cuando empezamos, nosotros hacemos lo que llamamos el trimestre corto, el trimestre de 2 meses. Entonces planificamos 1 mes y ejecutamos 2 meses, lo que tiene mucho sentido porque permite que la empresa conozca la metodología, y dado que haber ejecutado es una parte fundamental para poder entenderla y poder planificar y ejecutar de mejor forma, entonces el primer trimestre lo hacemos más corto, pero como les decía, normalmente el periodo es de 3 meses, es un trimestre. Entonces las actividades principales, las 3 primeras, son actividades de la planificación, dentro de las cuales nosotros vamos a dividir el proceso en 3 partes. La primera es definir nuestro objetivo de mayor impacto, que ya les estuve comentando un poquito de eso, vamos a hablar más en detalle de eso a continuación. Vamos a definir nuestros subobjetivos. Vamos a ver cómo este objetivo de mayor impacto juntamos, determinamos cuáles son todas las piezas, todos los elementos que se requieren para que podamos lograr este objetivo de mayor impacto, y lo vamos a asignar a equipos de la compañía, o a personas que representen equipos, o a lo mejor a personas solas si la compañía es más pequeña. Vamos a asignar estos subobjetivos.
pensando que estos subobjetivos ya tienen que tener un número, tienen que tener un valor al cual yo pretendo llegar al fin del trimestre. Y posteriormente, cuando tengamos definido nuestro subobjetivo, vamos a ir a definir los resultados clave, y como les decía antes, en función de su métrica de causa. Y ya les voy a comentar también a qué se refiere esto de la métrica de causa y por qué es tan importante. Para mí es uno de los factores claves de poder ejecutar bien la métrica de causa. Terminamos entonces nuestro proceso de planificación que se hace de manera colaborativa. Es una planificación que viene por un lado con la visión estratégica desde los niveles más altos de la organización, desde la gerencia general, el directorio, etcétera, pero que se junta con la información que viene desde los equipos que están trabajando directamente, porque vamos a pensar que, claro, la alta dirección tiene claridad de hacia dónde debe ir la compañía, pero los equipos que ejecutan son los que tienen más claridad de cómo se pueden lograr estos planes. Entonces, naturalmente, nuestra planificación se junta. El medio es como un túnel, cuando construyen un túnel en un cerro, en una montaña, y que se perfora por los dos lados, y esto se tiene que encontrar al medio. Entonces, es un proceso de planificación muy colaborativo. Para después pasar a la ejecución, y acá es donde pasan las cosas. En la ejecución, principalmente que vamos a llevar a cabo a través de nuestras reuniones de seguimiento semanal OKR, en una reunión que debe ser muy corta, normalmente no más de media hora, para poder determinar dónde estamos avanzando bien, dónde estamos con problemas, qué podemos hacer para mejorar, alinear al equipo, repetir hasta el cansancio cuál es nuestro objetivo, que no pase eso, que se hizo la planificación estratégica a fin de año y ya después de un par de meses no tengo idea de qué estaban hablando, lo tengo completamente en el olvido. Acá a través de la repetición, semana a semana, vamos a ser capaces entonces de meter en el ADN, bajo la piel, en nuestro equipo, que es lo que estamos tratando de hacer, definir nuestros compromisos semana a semana para ir avanzando y apoyarnos mutuamente donde tenemos problemas. Entonces, paso 1, establecer el objetivo de mayor impacto. El objetivo de mayor impacto naturalmente sigue esta dinámica de el OKR en general. Y es un objetivo, como les decía antes, que trimestre a trimestre debiera dejarnos una capacidad instalada que nos lleve a un nivel superior. ¿Nivel superior de qué? Dependiendo de lo que estemos haciendo. Podría ser un nivel superior de satisfacción del cliente, de participación de mercado, de utilidades, de a lo mejor la creación de ciertos productos, expansión territorial. Pero lo importante entender acá en este momento es que voy a construir un nuevo peldaño en la organización, desde el cual yo el próximo trimestre me voy a parar para construir el siguiente. Voy a ir construyendo, 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 construyendo. Cada vez para hacer que nuestra empresa sea más increíble, sea más eficiente, sea más exitosa. Y cuando nos enfrente, que es algo bastante lógico, yo creo que cualquier director de empresa, empresario, emprendedor, dueño, gerente, eso es lo que tiene en la cabeza, pero normalmente hay ciertas cosas, hay dos principalmente, que nos impiden que esto realmente se pueda llevar a cabo. Y la primera es la falta de claridad, sencillamente. ¿Cómo yo explico? No solamente en una épica aspiracional, en una historia, en una narrativa. ¿Cómo yo realmente explico qué es lo que estamos tratando de lograr y que todos entendamos lo mismo? Eso normalmente es bastante difícil de conseguir. ¿Cómo todos sabemos que estamos hablando de la misma cosa? Y OKR, les decía, se hace cargo de eso a través de un término prestado, yo les diría, que viene del Balance Scorecard incluso, nuestras métricas de efecto. Que yo voy a definir trimestre a trimestre y voy a comprometerme a empujar, a lograr, en ese trimestre en particular. Entonces, a través de nuestras métricas de efecto, nosotros vamos a poder vencer esta falta de claridad, estos objetivos difusos, y que muchas veces no solamente son difusos, sino que a veces son cambiantes. Todos los que hemos trabajado acá durante un buen tiempo sabemos que estamos haciendo algo y de repente
Alguien tomó una decisión y ahora tenemos que hacer una cosa distinta. Cosa que por lo demás es según los estudios, es uno de los factores principales de insatisfacción de los funcionarios de una empresa. Esto de los objetivos difusos, cambiantes, la gente trata de hacer cosas, pero no sabe si está haciendo lo que tiene que hacer o no, o cree que lo está haciendo muy bien, y después viene alguien y dice, no, te equivocaste, está todo mal, etc. Entonces, es una situación que le produce, por otro lado, mucha inseguridad a las personas. También la falta de coherencia, que todos estemos apuntando hacia lo mismo en las distintas áreas, que estemos buscando los mismos propósitos. Y naturalmente ustedes saben que acá hay una oposición entre ciertas áreas, que es muy natural en todas las empresas, pero cuando hablamos de nuestros objetivos estratégicos, debiéramos tener un buen grado de alineación. Y por otro lado, nuestro segundo factor, nuestro enemigo que nos impide llegar a nuestro objetivo, y este yo creo que es el más fuerte de todo, a pesar de que la falta de claridad es tremenda, pero el torbellino, y así lo llaman en el libro Las 4 disciplinas de la ejecución, que también se los recomiendo, 4DX, lo pueden buscar ahí, está en Amazon, está en español también me parece. Este torbellino que es el día a día. En Chile decimos la pega, el trabajo, nuestras metas de corto plazo, nuestras tareas, nuestras listas de cosas que hay que hacer, las urgencias, los problemas que aparecen, las situaciones del ambiente, los cambios, que apareció la cuarentena, se fue, esto lo hemos estado viviendo estos últimos años con bastante fuerza, se cayó el sistema, se rompió el servidor, el cliente llamó para reclamar, fuimos a la reunión de gerencia y pasó alguna cosa. Me imagino que todo esto les debe sonar a todos bastante familiar. No sé si es que hay alguien acá que no lo haya vivido, lo envidiaría profundamente. Creo que es lo que pasa todo el tiempo. Entonces, normalmente a nuestra vida, en general al universo, pareciera ser que no le gustan los espacios vacíos. Entonces, cuando dejamos un espacio vacío, ¡boom!, lo va a llenar con algo. Y lo que nosotros tenemos que hacer acá es llenarlo con nuestro objetivo de mayor impacto. Eso es lo que tenemos que buscar hacer. Aislarnos, proteger, dar un grado de compromiso tan fuerte a nuestro objetivo, de modo que finalmente lo hagamos avanzar y, como decía antes, no pase el olvido. Para eso tenemos que estar comprometidos y tenemos que tener esta claridad. ¿Preguntas? Ok. Entonces, ¿cuántos objetivos de mayor impacto? Y esto ya se los adelanté hace algunos minutos. Este es un estudio que traen en el libro En las 4 disciplinas de la ejecución también, que muestra una comparación entre la cantidad de objetivos que una organización o empresa establece, define, y cuántos realmente son capaces de lograr. Y cuando yo lo vi la primera vez esto, me pareció tremendamente contraintuitivo, así según la cultura más popular, más general, yo debiera naturalmente pensar que si me propongo lograr más cosas, entonces voy a lograr más cosas. Y al final tiene mucha lógica, cuando uno lo piensa un poquito más en detalle. Ellos dicen, mira, una empresa que fija entre 2 a 3 objetivos, normalmente es capaz de lograr entre 2 y 3 objetivos, en promedio. Una empresa que fija entre 4 y 10 objetivos, y acá es donde al principio a mí me empezaba esto a generar, me llamaba mucho la atención, una empresa que fija entre 4 y 10 objetivos ya no logra ni siquiera los 2 o 3 de antes, logra menos. Y una empresa que fija entre 11 y 20 ya no logra nada. Y es muy lógico porque, imagínense, si ustedes fijaron 20 objetivos, entonces no tienen más de un día al mes para trabajar en cada uno de ellos. ¿Qué objetivo relevante estratégico voy a ser capaz de lograr si le dedico solamente un día al mes? ¿Sí o no? Como obvio. Entonces, nuestra visión acá de el objetivo de mayor impacto, que normalmente es algo que probablemente vamos a bajar a la ejecución desde la planificación estratégica, tiene que ser tiene que ser con minimalismo, mirando qué es lo que realmente somos capaces de lograr o creemos que somos capaces de lograr en estos 3 meses que se avecinan, que vienen enfrente. Y buscando elegir solamente lo que es fundamental para lograr este objetivo de mayor impacto.
no llenarnos de cosas, sino que con esta visión muy minimalista. Nuestro objetivo de mayor impacto, entonces, ¿de dónde viene? Por un lado viene de esta visión estratégica, de la planificación estratégica, de la visión del fundador, donde nosotros de lograrlo vamos a ir a reforzar nuestra razón de existir como organización. Esa es una de las posibilidades. Yo puedo ir a mirar ahí, en cuáles son mis deseos más profundos, más largoplacistas, para ir a buscar cuál es mi objetivo de mayor impacto que voy a ejecutar en estos 3 meses. Y normalmente lo voy a ir a buscar también, a lo mejor con más frecuencia incluso, al torbellino. Oye, mira, de estas urgencias, del trabajo del día a día, ¿qué es lo que necesitamos arreglar? ¿Qué está con problemas? ¿Qué si mejoráramos estaríamos en una mejor posición? Entonces, esta fuente de torbellino, de urgencia, es clásico, digamos. Podríamos dar de ejemplo ahí, no sé, la satisfacción del cliente, los tiempos de despacho, la calidad del software. Todas esas cosas que nos generan urgencias y problemas, yo podría ahí, voy a encontrar probablemente una fuente bastante grande de alternativas de objetivo de mayor impacto para establecer en mi OKR. Oye, Javier, una consulta. Sí, por favor. Me imagino que a veces cuando un cliente parte con esto, muchas veces debe haber como quizás existir la aspiración de alguna forma de partir con algo por el lado izquierdo, ¿cierto? Como un reposicionamiento estratégico, algo más macro. Pero me imagino que, dada la realidad de ciertas empresas, no siempre va a ser eso posible sin hacerse cargo del lado derecho, digamos, ¿cierto? De decir, chuta, yo en realidad para poder, efectivamente, lo como hablas tú, de liberar ciertas agendas para dedicarme a cosas nuevas de alguna forma, tengo que empezar a limpiar primero algunas cosas del torbellino. No sé cómo manejáis eso tú con los clientes, si es que efectivamente ha tocado un caso donde alguien quiere ir por un lado, pero primero hay que dedicarse al otro, o cómo ha sido según tu experiencia. Mira, normalmente cuando una empresa parte con OKR, Josué, Ujú. parte porque tiene un dolor. Eso es como lo normal. La empresa tiene un problema que probablemente lo ha venido intentando reparar hace tiempo y no ha podido. Y eso es lo que hace que tome conciencia que existen cosas como OKR. Entonces, lo normal es que cuando la empresa parte, parte con un objetivo que viene del torbellino. Mm. Una empresa que parte de un objetivo que es del reposicionamiento estratégico, es porque ya hizo el trabajo y está en muy buen estado, o porque tiene una visión muy nublada de su propia realidad. Claro, Entonces, claro. lo normal es que tú durante muchos trimestres vas a estar trabajando en objetivos de mayor impacto que vienen del torbellino. Y Mm. Antes normalmente de, no hay mucha discusión al respecto. antes de pasar a la otra parte, en el fondo. Claro, hay veces que el objetivo de reposicionamiento estratégico toma una personalidad especial, porque, por ejemplo, tú podrías decirme que están bajas las ventas, que podríamos, entre comillas, considerarlo un problema del torbellino, y a lo mejor yo, para reaccionar ante eso, voy a generar un nuevo producto, que a lo mejor tú podrías pensar que al tener este nuevo producto estoy reposicionándome estratégicamente. Entonces puede ser como una combinación de las dos cosas. Claro. Pero normalmente no hay mucha duda de que hay que arreglar cosas del torbellino. Y normalmente cuando tú tienes objetivos así que son puros de la visión estratégica, normalmente van en paralelo con otros objetivos que son del torbellino también. O sea, por ejemplo, cuando Google dice quiero tener 1.000.000 de... 1.000 millones de horas de reproducción de YouTube al día, un OKR que creo que se demoraron 6 años, imagínate. Por mientras están haciendo otras cosas también. Entonces tiene que ver Claro. también con el tamaño de los equipos, de la organización, la madurez que tienen en la metodología. Entonces va por ahí. Yo creo que para partir, 99% es torbellino. Pregunta, Javier. Alberto. Sí, mira, una, una de las prácticas también que he leído y que utilizo es el de la explotación y la exploración, ¿no? La explotación es cómo hago que mi negocio actual sea más eficiente, sea más productivo, tenga mejores ventas, me dé mejores márgenes, ¿no? Mientras voy explorando de manera bimodal el nuevo producto, el futuro, lo que me va a ser la nueva explotación de los siguientes 3 a 5 años. Entonces, ¿en cuál de los dos funciona mejor el OKR? ¿O
cómo podríamos combinar esta doble velocidad a la que ahora están la gran mayoría de empresas con los OKR? Mira, yo te diría, Alberto, que el punto clave acá es el involucramiento de los equipos. Si tú, por ejemplo, estás en un momento exploratorio de ciertos productos, como tú dices, de crecimiento, y eso a lo mejor está en un nivel de idea todavía más personal, de estudio más privado, si tú quieres, más individual, probablemente eso tú no lo vas a proponer como un OKR, porque donde, como te decía antes, uno obtiene el mayor beneficio del OKR es cuando esto hay que bajarlo a la práctica, al día a día, cuando hay que empezar a gestionar. Entonces, en ese sentido, como le comentaba a Josué recién, hacer la combinación de cosas termina siendo algo que es bastante natural, pero cuando ya estamos en un momento en el cual estamos queriendo trabajar esto de manera colaborativa y alineada. Mientras esto, hay muchas veces, a mí me pasa, con clientes, que nos preguntamos, oye, queremos hacer esto, ya, pero ¿esto quién lo va a hacer? No, son 2 personas del área comercial. Bueno, y entonces a lo mejor que lo hagan, nosotros no tenemos por qué esto proponerlo como un OKR. Cuando lo queremos proponer como un OKR, es porque estamos, por un lado, buscando resolver una problemática que es de máxima importancia a la compañía y donde el esfuerzo colaborativo es requisito fundamental. No lo puede hacer una persona sola. Tenemos que hacerlo juntos. Y en ese sentido, normalmente, claro, acá está explicado como que el OMI viene de acá, de allá, pero tú sabes que en la vida real el margen no es tan claro, es más difuso. Entonces tú puedes tener un objetivo de torbellino y, como he dado el ejemplo de aumentar las ventas a través de la creación de un producto nuevo, se juntan estos dos conceptos. Okay. Listo, gracias. Encantado. Entonces, ok, perfecto, tengo mi objetivo de mayor impacto. ¿Y cuáles son las cosas que voy a considerar dentro de mi objetivo de mayor impacto? Normalmente, mi objetivo de mayor impacto tiene que ver con cosas nuevas. Nuevas no es la mejor palabra, porque no tienen por qué ser completamente nuevas, pero sí que yo no he logrado en el pasado. Eso podría ser, como decíamos, un producto totalmente nuevo, o llegar, por ejemplo, a un nivel de eficiencia nuevo sobre algo que estoy acostumbrado a hacer. Pero que son cosas que hasta ahora no he hecho. No las he hecho porque tal vez no me las he propuesto, o no las he hecho porque tal vez no fui capaz de lograrla. Ahí está mi objetivo. Y normalmente eso máximo debiera tomar el 20% de mis recursos. 10 a lo mejor, 20. Uno de los errores clásicos de las empresas que parten con esto es querer poner toda la compañía en el OKR. Y cuando uno hace eso, automáticamente eso deja de ser un OKR, porque perdiste el foco. Nosotros vamos a ir a buscar de manera enfocada lograr esto que no hemos logrado antes. Lo demás, que siga por su conducto, en el cual lo he estado ejecutando durante el resto de la existencia de la empresa. Cuando yo logre mi objetivo de mayor impacto y logre instalar esta capacidad adicional, este nuevo nivel de desempeño, y lo tenga bien instalado, yo voy a tender a pensar que entonces esto va a ser de nuevo parte de lo normal. Y ya no es un OKR porque ahora es parte de lo normal y ahora voy a ir a buscar otra cosa nueva. Y acá es donde se materializa esto que yo les digo de voy a ir mejorando la empresa trimestre a trimestre, porque estoy haciendo cosas nuevas. Y estoy buscando lograrlas y dejarlas como parte de mi activo, del valor de mi empresa, por así decirlo. Perfecto. ¿Dudas del objetivo de mayor impacto? ¿Algún comentario? Pues yo diría, Javier, que adicionar que ese reposicionamiento estratégico es como afinar, es para afinar, que debería, yo pienso hacer énfasis en eso, ¿no? Que no es de pronto para cambiar eso que queremos lograr, sino para afinar los detalles de los que se están haciendo. Así lo he entendido. Entonces, es un comentario con una pregunta adicional, si estoy bien en lo que pienso, porque yo escucho mucho que es muy importante
no dejarse vencer en eso que tú has decidido hacer, como esa cuestión utópica que tal vez tú crees que no puedes alcanzar. Adquirir un objetivo de mayor impacto lo que te va a ayudar es a cambiar la estrategia y afinarla a lo que tú vas encontrando con los resultados, ¿correcto? ¿Es así? Es posible que sea así, pero no exclusivamente. Puede ser que yo voy a ir a buscar hacer de mejor forma y afinar los detalles, como tú dices, de algún aspecto que ya es conocido, o a lo mejor la forma de representar realmente mi razón de existir como organización viene de algo que es completa y absolutamente nuevo. Podría venir de los dos lugares, digamos. Lo que sí es que en ese caso, y la diferencia que quería hacer en esa lámina anterior, es que tenemos principalmente dos tipos de cosas: arreglar los problemas del presente o ir a perseguir estos deseos más aspiracionales, más ambiciosos del futuro. De ahí es de donde viene. Ahora, específicamente qué cosa es, también podría ser una mezcla. Muchas gracias. Perfecto, paso 2, entonces vamos a crear los subobjetivos. Y acá volvemos a este diagrama que vimos hace un par de láminas atrás. Entonces, normalmente mi objetivo de mayor impacto, lo más común, es que yo esto lo defina como un objetivo aspiracional o emocional. Voy a buscar motivar a través de esta épica, a través de este cuento, a mis colaboradores, por ejemplo. Vamos a ser los líderes del mercado. Y eso al final no me dice nada. Porque ¿qué es ser el líder? ¿Significa que hice desaparecer a todo el resto de las empresas del mismo rubro? ¿O a lo mejor significa que aumenté mi participación de mercado en un 1,5%? No tengo idea. Pero acá, en mi objetivo de mayor impacto, yo voy a tratar de entrar más en la parte emocional del cerebro de mis colaboradores y tal vez también de mis clientes, donde yo voy a tener esta historia, y este es un tema que da para profundizar muchísimo. Voy a tratar de motivar a través de mi objetivo de mayor impacto. Mira, nosotros estamos haciendo esto porque queremos ser los líderes, porque queremos que nuestros clientes estén felices, porque queremos que nuestros funcionarios se sientan orgullosos. Y al final es un deseo que es bastante poco objetivo, pero normalmente es muy útil porque por un lado, como les digo, inspira, motiva, y también por otro lado es un muy buen punto de partida hacer esta declaración que puede ser muy humana para que después, en el segundo nivel, en los subobjetivos, yo empiece a comprometer resultados numéricos. Entonces, si yo quiero ser efectivamente el líder del mercado, supongamos que eso, ok, a lo mejor una de las cosas que tengo que hacer para ser el líder del mercado es aumentar mi participación un 1,5% en este trimestre, que creo que es harto, pero supongamos que eso. ¿Perfecto? O puedo estar buscando, a lo mejor si yo quiero ser el líder del mercado, aparte de eso, también tengo que aumentar el Net Promoter Score de la satisfacción de mis clientes a más de 9. Estoy inventando algo, por decir algo. Voy a buscar entonces darle un número a mi subobjetivo, y ese número que represente un efecto final. No lo que tengo que hacer, sino que realmente lo que estoy tratando de lograr, que al final de lograrse cada una de estas piezas, yo pueda terminar el trimestre y decir, logramos ser el líder del mercado. Lo voy a permitir que mi objetivo aspiracional se explique a través del cumplimiento de mis objetivos con métricas de efecto. Y finalmente, cada una de estas métricas de efecto la voy a incluir en un resultado clave que debe obligatoriamente ser una métrica de causa. Y acá hicimos hace 2 semanas una charla especial en la que hablamos de las métricas de causa. ¿Por qué es importante la métrica de causa? Porque normalmente la métrica de efecto, a mí me llega la información con demora. Yo no tengo mi resultado de efecto todo el tiempo a la mano, no me permite hacer gestión. Si yo, por ejemplo, mi efecto que estoy buscando es aumentar la rentabilidad, probablemente yo calculo la rentabilidad una vez al trimestre, no una vez a la semana, como necesito para poder dirigir al equipo y poder entender los riesgos y dónde están los problemas. Entonces, yo debo encontrar ciertas métricas de causa y buscar que tengan la mayor correlación, que tengan la mayor relación con el cumplimiento del efecto. Tengo que hacerlo así. Entonces, estamos hablando acerca de cómo definir acá los verdes, los subobjetivos.
Y entonces acá lo que vamos a preguntarnos son cuáles son las cosas específicas que debemos lograr. Que sean todas las necesarias. Esto es súper común que no estén todas las necesarias. Viene alguien y dice, yo quiero lograr esto, y pone 2 subobjetivos, y yo le pregunto, ok, ¿y es posible que tú, al lograr esos 2 subobjetivos, no se cumpla tu objetivo de mayor impacto? Sí, es muy común. Entonces tenemos que preocuparnos de que tengamos todos los componentes necesarios, y también de que sean la menor cantidad posible. Siempre vamos a buscar irnos por el camino corto, por el atajo. Siempre vamos a tener más trimestres en el futuro para poder terminar de afinar ciertas cosas, pero acá vamos a ir a buscar, ir a hacer una conquista rápida, donde la voy a dividir a lo mejor por gerencia. Por ejemplo, es muy normal que tú tengas un objetivo donde hay una parte que lo hace la gerencia comercial, otra la parte de operaciones, finanzas, por ejemplo. También es muy normal, tal vez en objetivos que son más de tipo comerciales, y a lo mejor acá cabe la operación Crash de Intel que hablamos hace un rato, donde puede ser que repita un mismo subobjetivo para cada una de las sucursales o subsidiarias, donde muchos van a estar persiguiendo lo mismo, pero vamos a dividirlo para tener visibilidad de quién avanza mejor y quién no avanza tan bien. A veces tengo que cumplir ciertos hitos de proyecto. Por ejemplo, si yo estoy tratando de mejorar la cobranza, a lo mejor antes de eso tengo que implementar un sistema de cobranza o un sistema de administración. Y tengo que fijar, como decía, mi valor objetivo. ¿Preguntas? Ok, entonces después de esto, me voy a ir a definir mis resultados clave. Y acá voy a hacer una pequeñita pausa, rapidito, porque les voy a mostrar a quienes no lo conocen, nuestro sistema de gestión de objetivos, el EcoKR, que es de uso libre, así que todos los que están presentes los invito acá a usarlo. Se pueden registrar en nuestra página web, como comenté al principio de esta sesión. Entonces acá estamos viendo, este es un ejemplo ficticio de un restaurante que está tratando de adaptarse a la pandemia, donde vemos que su objetivo de mayor impacto es consolidar las ventas y despachos a través de Internet. Acá en el sistema yo vine, apreté el crear objetivo de mayor impacto, y acá me quedó mi objetivo de mayor impacto, donde yo voy siguiendo el avance semana a semana, en términos absolutos del valor final que estoy buscando, o en términos relativos según lo que yo lleve avanzado de mi trimestre. Cuando yo despliego lo expando, me encuentro ya con mis subobjetivos. Y acá hay algo muy interesante del sistema, que el sistema me va pintando de colores los que están avanzando bien y los que no. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo definí para lograr este objetivo aspiracional? Quiero aumentar las ventas a un valor definido. Quiero disminuir el costo de la venta por Internet en términos de la publicidad a un valor definido. Quiero disminuir el tiempo de entrega a un valor definido. Y quiero aumentar el Net Promoter Score también a un valor definido. Este es un ejemplo muy estándar, pero para que se puedan hacer una idea de cómo esto se va viendo una vez que ya está configurado. Entonces, habiendo dicho eso, me voy a ir a la definición de mis resultados clave, donde, como ya dijimos, estas son métricas de causa. Es posible, existe la posibilidad de que yo defina ciertas métricas de causa que finalmente no muevan el objetivo. Yo acá tengo que aplicar la experiencia, y esto hace algunas veces que a lo mejor después de haber perseguido el objetivo por un par de trimestres, yo tenga bien afinado cuáles son mis métricas de causa, que tengan esta alta correlación con el cumplimiento del objetivo, lo que llamamos que sean predictivas. Y yo, al cumplir mi métrica de causa, pueda entonces cumplir mi objetivo. Ejemplos de esto. Por ejemplo, si yo soy una tienda, una panadería que vendo pasteles, a lo mejor una de mis métricas de causa para aumentar las ventas, supongamos que mi objetivo es aumentar las ventas, es revisar 5 veces al día que todos los productos estén presentados en la vitrina donde corresponde. Porque si la gente no los ve cuando entre, difícilmente los va a poder comprar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un ejemplo que traen que me gusta mucho, en el libro de las 4 disciplinas de la ejecución, de una cadena de tienda de zapatos, entonces su métrica de causa también para aumentar las ventas era que cada vendedor, este ejemplo lo doy siempre, le mostrara a cada cliente que entra a la tienda 3 pares de zapatos adicionales por las que el cliente está consultando. Entonces, si el cliente entró y dice, quiero ver los botines que están ahí en la vitrina,
y a lo mejor no le gustaron, pero si el vendedor le mostraba otros 3 pares adicionales, aumentaba la probabilidad que saliera con una compra realizada, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tipos de métricas de causa que vamos a buscar, que normalmente son muy contraintuitivas porque están fuera de lo que estamos acostumbrados a hacer, porque siempre estamos muy con la visión puesta en nuestra métrica de efecto. Nuestros resultados, nuestras ventas, participación de mercado, el valor de la acción, etcétera, etcétera. Y normalmente siempre estamos ahí relacionándonos con las métricas de causa, siempre están presentes, es muy difícil que no esté presente, pero normalmente nunca le damos una gestión formal. Entonces, esto es lo que hace que, si quiero bajar de peso, probablemente mis métricas de causa son la cantidad de calorías y la cantidad de ejercicio que hago al día, y no basta con que yo todos los días me pare arriba de la balanza, de la pesa, y mire cuánto peso, y diga, por favor, baja de peso. No, tengo que hacer cosas concretas, que las vamos a medir, vamos a darle seguimiento a través de la métrica de causa. Y por otro lado, que sean influenciables en el sentido de que son cosas que yo tengo que poder cambiar por el comportamiento, tengo que poder actuar sobre ellas. Si por ejemplo me dicen que mi objetivo es producir más maíz y que mi métrica de causa es la cantidad de lluvia, estoy mal porque yo no tengo cómo controlar la cantidad de lluvia, obvio, ¿no? Entonces no voy a andar midiendo algo que yo no puedo influenciar con una acción que sea directa. Eso es muy importante. Si por ejemplo alguien me dice, no, es que mi métrica de causa es que se termine la cuarentena. Bueno, si tú descubriste cómo hacer que se termine la cuarentena, por favor, pero creo que en un esfuerzo de una organización individual es bastante complejo. Probablemente eso podría ser una métrica de efecto. Encantado, Alberto, un gusto tenerte acá. Te voy a mandar un video a todos para que tengas el video y puedas continuar desde acá. Un gusto. Perfecto, entonces, paso 4, ejecutar, este es el último. ¿Por qué es importante la ejecución? Finalmente acá es donde ocurren las cosas. Y todo lo que yo voy a haber planificado antes es un trámite para llegar a este punto en el cual yo me puedo reunir semanalmente con cada una de las personas de mi equipo, puedo analizar cómo estamos avanzando, y tengo, y esto es lo importante, una tabla de contenido muy clara, muy específica, donde está lo que comprometimos cumplir, donde yo voy a blindar ese tiempo, ese espacio donde nos reunimos, y cierta cantidad de tiempo y de recursos durante cada una de las semanas para que nos enfoquemos en esto y nos encontremos semana a semana para ver dónde estamos avanzando, dónde estamos más lentos, donde podamos mantener el foco en el objetivo de mayor impacto, donde creemos este espíritu de equipo en las empresas con sucursales impresionante, cómo se empiezan a ayudar entre ellas, por ejemplo, a contarse cómo han resuelto problemas en el pasado, donde la gente se sienta acompañada, que entienda que esto no es responsabilidad de uno, sino que de todos, para que puedan aprender de los demás, donde se genere una sana competencia en el sentido de que, como ya vieron en el software, los objetivos se van poniendo rojos cuando no soy capaz de cumplirlo, entonces todos quieran llegar con sus objetivos y sus KRs en verde, y donde también tengamos un espacio para ir adaptándonos a las necesidades del objetivo, o chequeando qué es lo que está pasando en el medio ambiente, para que estemos alineados, nos mantengamos alineados en las acciones que nos permiten lograr nuestro objetivo de mayor impacto. Entonces esta reunión tiene que ser de carácter religioso, digo yo, imperativo, siempre el mismo día de la semana, a la misma hora. Esta es la reunión donde todos tienen que llegar, no es la reunión donde alguien decide faltar. Que ojalá sea de máximo 30 minutos. Hay veces que uno ve que se hacen estas reuniones de 1 hora, pero normalmente es porque se aprovecha tener al equipo junto para transmitir otras informaciones o hablar de otros temas, pero la parte OKR propiamente tal no debiera ser más de 30 minutos. Es acá donde pasan las cosas, definitivamente. Y esto es lo que le falta
según mi punto de vista, a otras metodologías, a la típica planificación estratégica, que hace que al poco tiempo ya me haya probablemente olvidado. Estaba leyendo un autor bien famoso de marketing en estos días, y habla que una persona, para que recuerde algo, lo tiene que escuchar 8 veces. Entonces, si es que hacemos una planificación estratégica y citamos a un evento donde hay desayuno y está toda la empresa junta y hablamos de eso de una vez, la probabilidad de que todos salgan y se le olvide es altísima. La única forma es, como decía Steve Jobs, repite, 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 y cuando estás cansado de repetir, la gente está empezando a entender. Y somos todos así, ¿eh? No es una crítica ni nada. Y importantísimo que en esta reunión entonces nosotros mantengamos afuera nuestro torbellino. Sabemos que esta es nuestra reunión del 10 o 20% de nuestros recursos, que está orientado a cumplir nuestros objetivos estratégicos, que de cumplirse nos dejan en una situación mejorada, aumentada, más eficiente, más competitiva, con mayores capacidades, competencias, etc. Normalmente en estas reuniones lo que ocurre es que si es que hay temas particulares, yo voy a ocupar esta reunión para fijar otras reuniones. Ah, hay problemas acá, sí, ¿cómo lo podemos hacer? Listo, hablemos de eso mañana. Y se junta algún grupito chico, los que están trabajando en ese subobjetivo probablemente, a resolver las situaciones que se están. Tiene que ser con un tablero, y ahí nuestro EcoKR cumple una visión fundamental. Yo tengo acá los objetivos y tengo los resultados clave adentro, que están identificados acá con su O y sus KR, y queremos entender cómo vamos avanzando en términos de nuestras métricas. El sistema nos ayuda dándonos colores para entender dónde tenemos que fijarnos en mayor detalle, porque no estamos avanzando. Y tenemos que tener un tablero porque nosotros lo que buscamos es tener a nuestros jugadores motivados. Que todos quieran estar en el juego, que todos quieran avanzar, que puedan ver cómo está avanzando el todo, que entiendan que su granito de arena colabora a este todo. Para ganar, no solo para sobrevivir, para darnos la oportunidad de experimentar y celebrar los éxitos, de poder decir, mira, ¿sabes qué? Definimos este objetivo, estas eran nuestras métricas y lo logramos, así que ahora vamos a hacer una celebración. Tengo que tener el tablero. No puede ser sin tablero esto. Si no mantengo a la vista el avance, es muy difícil. Y esto implica otras cosas. Yo, para poder tener el tablero y hacer avanzar de esta forma, tengo que preocuparme de llegar a estas reuniones de ejecución, de seguimiento semanal OKR, con mi tablero, con los datos actualizados. Entonces ahí, eso es tema de otra charla, pero ahí empieza a actuar lo que John Doerr llama el pastor OKR, que es el que se preocupa de toda la parte más administrativa, de lo que tiene que ver con nuestra gestión y nuestra metodología OKR. Y con 9 minutos de atraso, les pido disculpas, terminamos el paso 4, y por favor ahora quien quiera preguntar, comentar, hacer alguna reflexión, muy bienvenido. Javier. Por favor, Guillermo, adelante. No, realmente muy, muy importante todo lo que nos estás compartiendo. Me quedo con esta idea de esto de que los vacíos se llenan, ¿no? Y a veces con cosas que matan nuestra productividad, ¿no es cierto? El torbellino nos va a estar acompañando las 24 horas, ¿no es cierto? Y si nosotros no sabemos de separar un tiempo estratégicamente para poder ocuparnos de nuestro OMI, realmente nunca vamos a poder alcanzar nuestros objetivos, ¿no es cierto? Entonces, algo que me está dando buen resultado en este último tiempo es esto de entender que el torbellino está y va a tener que esperar un ratito, ¿no es cierto? Pero es necesario arrancar el día enfocándome en el OMI, y a veces, cuando el torbellino es muy grande, el OMI lo trabajo fuera de mi ámbito laboral, ¿no es cierto? Porque es necesario estar aislado, en un horario donde no va a haber interrupciones, a veces puede ser a las 6 de la mañana, a las 5, donde realmente no hay interrupciones que complejizan un poco el pensar y apartar el tiempo que se lo merece, ¿no es cierto? Para mí hay una estrecha relación entre este de apartar tiempo, porque nos da enfoque sobre todas las cosas.
Sí, yo te diría totalmente de acuerdo, Guillermo. Se necesita un espacio de calma y quietud normalmente para poder avanzar en estas cosas nuevas, que naturalmente requieren bastante de pensamiento y reflexión, porque al ser nuevas no las tengo programadas ya. Ahora, cuando la organización es madura y ya lleva tiempo ejecutando con una metodología de este estilo, normalmente la organización es capaz de separar para sus colaboradores un tiempo. De hecho, en Google mismo tienen una iniciativa, o tenían, no sé si la seguirán teniendo, pero al menos tenían una iniciativa que se llamaba la iniciativa del 20%. Y ahí le daban o le dan a los ingenieros la posibilidad de trabajar en proyectos personales. Y de esa capacidad de separar este espacio, que es bastante si tú piensas, es un día entero a la semana, salieron, por ejemplo, productos como el Gmail. El Gmail lo hizo un ingeniero en su 20%, después le llegó ahí a los fundadores, les gustó, y bueno, se transformó en un proyecto corporativo finalmente, pero partió de esta iniciativa. Entonces, la empresa que ya conoce y cree en este tipo de metodología, en esta metodología en particular tal vez, le va a destinar de manera consciente y explícita recursos para que se pueda llevar a cabo. ¿Más preguntas? Adelante, César. Hola, gracias, Javier. ¿Cuál es tu experiencia con las organizaciones ambidiestras? Pensando en todo lo que has comentado, o organizaciones duales, que, por decir así, unas están enfocadas al objetivo de mayor impacto y por otro lado al torbellino. Incluso hay todo un desarrollo interesante en ese sentido. También lo comentaba Alberto, que se fue hace un momento, entre la exploración y la explotación. Sí, como te decía, César, normalmente esto siempre viene bajo el paraguas de buscar el logro y la adquisición de una nueva capacidad. De ahí viene. Y esta capacidad normalmente requiere trabajar sobre distintos aspectos, donde muchas veces se encuentra la unión de estos dos factores, del torbellino y de la exploración de nuevos territorios. Sí, ahí eso es algo, eso es como lo normal. Tú siempre te encuentras que hay partes nuevas, porque naturalmente esta nueva capacidad es nueva. Lo que pasa es que es nueva, o es un mejoramiento de algo que ya conoces, pero normalmente va a tener de estos dos componentes. Tú imagínate que tienes tu objetivo de mayor impacto y hay subobjetivos que están dedicados a perfeccionar cosas que hacemos actualmente, y a lo mejor hay subobjetivos dentro de este mismo objetivo de mayor impacto que están orientados a la construcción de cosas que son realmente nuevas y desconocidas hasta ese momento para la empresa. Lo importante, te diría yo, y esto a lo mejor va a sonar así como muy obvio, pero lo importante, ¿dónde está el riesgo acá? Es que nosotros no le dediquemos nada a estas cosas nuevas. Y que finalmente pase el tiempo. Mira, viene por un lado, que no le dediquemos absolutamente nada en el sentido de que ni siquiera lo planifiquemos, o que realmente lo hayamos planificado y esté en nuestra definición de planificación estratégica del año o de los 5 años, o que sea, no sé, y que se nos pase el tiempo y nos demos cuenta que no habíamos hecho nada. Entonces yo te diría que siempre es una combinación de las dos, de la exploración y el perfeccionamiento de lo que ya hay. Sí, lo entiendo así, más bien, y deja replantear mi pregunta. Con las implementaciones que has hecho, Javier, ¿qué tanto has podido trabajar con una organización que le dé peso a ambas cosas? ¿O qué tanto podrían convivir esa organización que ve el futuro y la organización que está inmersa en la operación, en el día a día? Mira, nunca he trabajado con una organización
donde el OKR sea el 100% orientado al futuro. Nunca. Okay. Sí he trabajado en organizaciones donde el 100% está en perfeccionar lo actual. Eso ha pasado con bastante frecuencia. Y normalmente, lo que normalmente ocurre es que hay una proporción como de 70-30, donde el Correcto. 70 es perfeccionar lo actual y el 30 es ir a buscar cosas que son realmente nuevas e innovadoras. Depende mucho de la organización. Yo, por ejemplo, soy mentor también acá en una incubadora, en una universidad. Y claro, tú cuando estás hablando con el emprendedor, a lo mejor encontró un subsidio del Estado, por ejemplo, o tiene algún inversionista. Ahí, claro, en ese tipo de situaciones, cuando todavía la empresa no ha vendido, tú estás 100% orientado al futuro. Pero en una organización, en una empresa que ya tiene un funcionar, nunca he trabajado en una que esté totalmente orientada al futuro. Como que para mí eso no existe. ¿Ahí sí te contesté? Sí, realmente es eso. Y te puedo hacer otra pregunta. Pero con muchísimo gusto. También en tu experiencia, vamos a decir, OKRs se ha convertido hoy en día pues como en una moda. No es que sea nuevo, pero pues está floreciendo por muchos lados, ¿no? ¿Qué tanto te ha tocado combinar Balance Scorecard, OKR e incluso Hoshinkanri? Nunca. No he tenido la experiencia. Siempre he ido con el OKR. Sí me ha pasado, me pasa, y a veces lo hacemos funcionar en conjunto, esto con ciertos KPI. De repente, por ejemplo, en una empresa que los acompaño hace bastante tiempo con el OKR, en un trimestre, hace varios trimestres, nos pasó que encontramos que cierta actualización de avance de objetivos era demasiado subjetiva. Y nos fuimos a ver los reportes de Business Intelligence que la empresa tiene desarrollados con bastante precisión, y nos orientamos a tener objetivos que pudiéramos extraer la información desde ahí, para poder hacer que este avance tuviera una representación más fiable de la realidad. Ahora, es un caso excepcional, porque normalmente, como estas son métricas de causa, lo que tú ves, principalmente, porque en la reunión de seguimiento semanal, tú principalmente vas a darle seguimiento a las métricas de causa, los resultados clave. Normalmente eso tú tampoco lo encuentras en los KPI. Normalmente en los KPI las cosas tienen una personalidad que es mucho más de efecto. Entonces, pero de ahí me ha tocado. Con Balance Scorecard no me ha tocado convivir nunca. En mi experiencia, probablemente otros profesionales la habrán tenido, pero en la mía personal no. Ok, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, César, por estar acá. ¿Más preguntas? Yo quería hacer un comentario, Javier. Adelante, Andrea. Estaba aquí investigando. Hace más o menos de 2 meses, yo tuve la oportunidad de tener una masterclass con Giovanni Stella, que es el Country Manager de Google para Colombia. Y efectivamente, él comentó lo que hablabas de esa estrategia, de los colaboradores de Google tienen derecho al 20% del tiempo a poder trabajar en su proyecto personal. Obvio, aportarlo a la compañía, pero es lo que se hablaba anteriormente, es tener la pasión por delante. Y es a lo que estamos intentando sentar aquí, ¿no? Esas bases que uno pueda escalar en otras personas o transmitir, ¿no? Los beneficios de usar la pasión al OKR, ¿no? Entonces, era importante que quería comentar. Hace menos de 2 meses yo tuve la oportunidad de tener una masterclass con él, una sesión que está publicada en YouTube de una empresa aquí en Colombia. Lo trajo para una conferencia en todo lo que tiene que ver con liderazgo, ¿no? Entonces, esas experiencias son importantes y nos ayudan a fortalecer ese concepto. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Andrea.